Buenas noches, amigos de Lo Justo. Yo soy Lucero Zúñiga Montaño y hoy es 3 de julio del 2013. En este día se conmemora un año del fallecimiento de los guardianes de la laguna, que fallecieron en circunstancias que se encontraban en una protesta en Selendín y Bambamarca en contra del proyecto minero Conga. Tenemos nosotros que recordar que César Medina Aguilar, Faustino Sánchez Silva, José Sánchez, Joselito Vázquez y Paulino García Rojas dieron la vida por la defensa del agua, y así que estos cajamarquinos han defendido con su vida este derecho humano, que es el derecho al agua. Así que nosotros hemos preparado un recuento con fotografías acerca de la protesta en Cajamarca. Estábamos recordando a los caídos en las protestas contra el proyecto minero Conga. Y bueno, cabe resaltar la conflictividad por estos proyectos mineros, que es inminente y cada vez surgen con más fuerza en el país, mientras que por otro lado el gobierno nos comenta que el precio de los metales está bajo y que Perú va a sufrir muchísimo si es que no se promueven más proyectos mineros. Y para esto nosotros hemos contactado con Carlos Monge, quien nos acompaña en este momento en el set, para que él nos explique sobre este mito del precio de los metales. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, Carlos. Carlos, ¿tú podrías, en primer lugar, sugerirnos cómo se deberían promover las inversiones mineras? Bueno, me parece que tiene que haber un cambio en la manera como se promueven las inversiones mineras. Hoy día el sector empresarial minero y los sectores más duros del gobierno quieren seguir promoviendo las inversiones mineras como en los 90, cuando no había Ministerio del Ambiente, no había gobiernos regionales y locales fuertes y no había derechos de consulta. Entonces, ¿cómo se promovían? Simplemente el gobierno central decidía que tenía que haber inversión minera y se hacía. Y el Ministerio de Energía y Minas era el que tomaba todas las decisiones, promovía la inversión, evaluaba el estudio y aprobaba el estudio de impacto ambiental y monitoreaba los impactos ambientales, ¿no? Hoy día eso no puede seguir así, entonces tiene que haber un gran cambio de la manera como se hace actividad minera. Entonces, ¿qué pienso yo? Que pensamos muchos, que tienen que haber aquellos proyectos mineros que en primer lugar pasen o se hagan solamente en zonas que se consideren convenientes para la actividad minera como resultado de procesos de zonificación ecológica y económica y ordenamiento territorial. Entonces, primero hay que ordenar la casa, mirar el territorio, ver los recursos, ver a dónde se puede y a dónde no se puede. Por ejemplo, no debiera poderse hacer minería en la base de los glaciares, porque están retrocediendo por el cambio climático y nos vamos a quedar sin agua. En segundo lugar, no debiera hacerse minería en los páramos altoandinos, en las praderas altoandinas como las de Conga, porque ahí se captura agua de la lluvia y se captura agua de la humedad del ambiente. En segundo lugar, solamente debiera haber proyectos que pasan por la aprobación de los estudios de impacto ambiental, pero no a cargo del mismo Ministerio de Energía y Minas, sino aquellos que sean aprobados ya por el Ministerio del Ambiente. Y en tercer lugar, solamente debieran haber aquellos proyectos que pasen por la consulta, es decir, por el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones locales. Y yo me atrevería a decir, no solamente de aquellas que alguien defina que son indígenas,
de las poblaciones locales en general, porque creo que los pequeños productores de mango y limón de Tambo Grande de Piura, que seguramente no calificarán como indígenas, también tenían derecho, ¿no?, a ser consultados. Entonces me parece que si se pasa por los filtros ambientales, ¿no?, y si se pasa por los filtros ciudadanos adecuados, entonces podrá haber una actividad minera, ¿no?, que sea respetuosa del medio ambiente y que tenga lo que se llama licencia social. Y la otra no habrá, punto. Sin duda es fundamental que haya este respeto por parte del gobierno y de todas las empresas que promuevan inversiones, o sea, proyectos mineros en lugares que son un poco difíciles de hacer. En este caso, las zonas donde viven comunidades indígenas campesinas, comunidades indígenas amazónicas. Sin embargo, este respeto también consideramos que debe darse del gobierno hacia nosotros para quizás no vendernos la noticia de que Perú va a sufrir muchísimo porque el precio de los metales está cayendo. Y justamente este es el tema que se va a tratar mañana en una conferencia de prensa en la cual tú vas a estar, y así que voy con esta pregunta. ¿En realidad es un mito que el precio de los metales nos va a afectar muchísimo? A ver, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas, o hasta tres, digamos. Una, ¿cuál es la magnitud de la caída? Entonces, al respecto hay que decir que sí hay una caída. En el último año y particularmente en el último trimestre ha habido una caída en el precio del oro y ha habido una caída en el precio del cobre, que son nuestros dos principales minerales de exportación. Y esto está atado a diversas cosas, pero una de las cosas importantes es que también se está preveyendo una disminución en las tasas de crecimiento de China, que es uno de los principales compradores. China, por ejemplo, compra el 40%, es decir, casi la mitad de todo el cobre del mundo. Entonces, si China deja de crecer, un poquito aunque sea, ¿no es cierto?, va a bajar el ritmo de la construcción, ¿no?, y va a bajar el ritmo del consumo de electrodomésticos y cosas por el estilo, entonces va a bajar, digamos, su compra, digamos, del cobre. Si baja la demanda, va a bajar un poquito el precio. Entonces, en primer lugar, sí es verdad que ha habido una caída, ¿no es cierto? Entonces, constatando eso, el tema es cómo se interpretan los impactos que eso va a tener para el Perú y además qué respuesta se le da a eso. La verdad es que esa caída sí puede tener como consecuencia, digamos, una disminución en los niveles de inversión en minerales. Por ejemplo, algunas empresas hoy día, no es que ya hayan anunciado formalmente y tampoco estamos seguros que lo vayan a hacer, pero dicen que de repente sus proyectos ya no van. Entonces Newmont dice que de repente Conga ya no va, no por la resistencia, sino por, ¿no es cierto?, porque ya la inversión no les es tan rentable como antes. Lo mismo dice Anglo American respecto de Michiquillay en Cajamarca o Quellaveco en Moquegua. No estamos totalmente seguros, no hay nada confirmado, pero esos rumores flotan. Ahora, el asunto es, si eso ocurriese, digamos que se va Conga, ¿no?, se va Newmont, se va Anglo American, ¿eso acaso sería una catástrofe para el Perú? Como dicen los medios de comunicación y los lobistas y los voceros formales e informales, digamos, que hay del sector minero, y la respuesta es que no. Mira, con Alan García tuvimos 10.000 millones de dólares de inversión y eso generó un montón de renta pública, eso sostuvo crecimiento al 6 o 7%, ¿no es cierto? Hoy día ya están asegurados, sin Quellaveco, sin Conga, etcétera, etcétera, sin Cañariaco, sin los que están en conflicto. Ahorita ya están asegurados como 16.000 millones de dólares de inversión. Va Toromocho, va Las Bambas, va Antapacay, va la ampliación de Cerro Verde, van 3 o 4 más, y con eso ya tienes 50% más de la inversión que ya hubo, ¿no?, con Alan García. Entonces no hay ninguna razón para el pánico. En el Perú hay una cartera de proyectos de 56.000 millones de dólares. Ya con 16 tienes 50% más de lo que hubo con García. Entonces, aun cuando se cayesen la mitad de todos los proyectos mineros que hay, no hay ninguna razón para el pánico. Entonces, digo, 1, sí hay una caída. 2,
sí puede tener como consecuencia que se retraigan, paralicen o posterguen algunos proyectos mineros. 3. Hay asegurada suficiente inversión y más de la que hubo con Alan García, o sea que en términos macroeconómicos, de crecimiento, de disposición de renta pública, no va a haber problema, ¿ya? Ahora, pero lo que más importa, creo yo, lo más importante es la manera como los empresarios y el gobierno usan esta situación para sus propios fines. Porque cuando a un gobierno le anuncian, mira, bajan los precios, baja la demanda, se paralizan algunas inversiones, ¿no? Hay dos reacciones posibles. Una, la que ha tomado el gobierno, que es decir, bueno, uy, ¿no es cierto?, magnificar el problema, crear una sensación de pánico, el país se colapsa, lo que hay que hacer es darle a los empresarios mejores condiciones para que se queden. ¿Ok? Entonces, chao patrimonio arqueológico, ya prácticamente eliminamos el requisito del certificado de inexistencia de restos arqueológicos, chao consulta. Primero se dijo que se exoneraban 14 proyectos, después el presidente declaró que ya en los Andes no hay indígenas, solo campesinos, por tanto chau consulta sobre minería en los Andes, e incluso insinuó por ahí que los indígenas amazónicos estaban bastante bien integrados. Al final de ese rollo, ¿con qué nos quedamos? Con que solamente habría consulta con los no contactados, a quienes precisamente ni siquiera debes tratar de consultar porque tendrías que contactarlos para eso. Con ellos hay que simplemente respetar su territorio, ¿no?